Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el cronista político Martín Rodríguez sobre la entronización de Sergio Massa como nuevo príncipe del peronismo y qué consecuencias frente al balotaje puede tener en Javier Milei el desembarco de Mauricio Macri en La Libertad Avanza. Con un pie en la coyuntura argentina y el otro en el sistema que construyó estos 40 años de democracia, Martín va y viene en la historia política reciente y pinta el panorama de una sociedad agotada en busca de un liderazgo que funde un tiempo nuevo. Bueno, Martín, pasó una semana, 10 días más o menos de la elección del 22 de octubre y la primera pregunta es, ¿por qué ganó Massa esta elección? No me atrevería a dar una respuesta única y contundente que diga ganó por tal o cual cosa, ¿no? Es decir, a priori uno diría lo económico, ¿no? Este famoso, digamos, esta eterna discusión sobre cuánto pesa lo económico, que obviamente pesa, ¿no? Pero bueno, si es decisivo o no, uno podría decir, mirando la economía argentina no lo fue tanto, ¿no? O sea, al final lo económico, en una situación muy crítica como la que vive la Argentina en materia de inflación, pobreza y bla, bla, no fue tan importante o no fue tan decisivo. Y entonces, ¿qué fue lo decisivo? ¿No? Sería la pregunta. Yo creo que, primero, el triunfo de Milei fue sorprendente, ¿no? O sea, en agosto, el de agosto, todos nos preguntábamos si Milei alcanzaba el 20%, había una subestimación del voto a Milei, el acompañamiento, digamos, del fenómeno, de la ola de Milei, era muy ciclotímico, ¿no? O sea, había momentos donde todo el mundo decía, no para de crecer, es el único que crece, y en un momento decía, se cayó, se derrumbó, dijo lo de los órganos, no existe más, ¿no? Y así fue Milei el año y medio antes de las elecciones con esa ciclotimia. Llegó agosto y rompió el techo de 20, llegó a 30, fue una sorpresa, y obviamente a todo el mundo que tenía hecho un trayecto de análisis sobre ese fenómeno, incluso los que no, pusieron el ojo y empezaron a mirar eso. Y yo creo que ahí empezó una campaña de Milei con muchos errores, con muchos problemas, entre los cuales fue algo así como, digamos, la suelta, digamos, de personajes, ¿no? Como el entorno de Milei visto como un hospital de día, ¿no? Donde aparecían un montón de personajes diciendo cosas para las cuales, por momentos, Victoria Villarroel era la voz sensata que ponía en su lugar, ¿no? O sea, aparecía alguien diciendo que iba a haber una ley para que los varones desistan de la paternidad o que iba a haber un rompimiento de relaciones con el Vaticano. O sea, en distintos momentos aparecieron figuras así, muy extrañas, no tan políticas, de un amateurismo notable. Incluso Victoria Villarruel, que había tenido su gran episodio sobre la cuestión del debate sobre los años 70, que luego se cayó un poco, apareció como la voz sensata, ¿no? O sea, una especie de voz de Estado planteando los límites constitucionales de algunas de las propuestas o de los impulsos que aparecían en el discurso de Milei. O sea, Milei de algún modo apareció en la campaña libertaria como una campaña muy arborescente, llena de voces difíciles, y contrariamente a esa arborescencia, y en paralelo a una pésima campaña de Patricia Bullrich, que parecía más preparada para ganarle a Larreta en la interna que para ganar la elección externa, digamos, general, apareció Massa unipersonalizando la campaña, ¿no? Es decir, el Frente de Todos, que también había sido un coro de voces, una asamblea universitaria, ahora entre agosto y octubre, hace un recorrido donde la única voz prácticamente es la del candidato a presidente y donde, de algún modo, a partir de una serie de hechos y una combinación, uno diría, Massa logra revertir su propio estigma en contraste con Milei y con el mundo libertario. ¿En qué sentido? Massa tenía una palabra que Macri, que es un gran, como dice Jorge Asís, y ya es un lugar común, ¿no? El ángel exterminador, tiene una dosis de maldad y de, digamos, destructiva muy grande sobre los otros. Macri le había puesto ventajita a Massa. Y había una forma de explicación de ese ventajita que era la pregunta acerca de si vos le comprarías un auto usado o no a Massa, ¿no? Y a mí me parece que el modo en que Massa sale de ese lugar, de ser visto como un político ventajero, oportunista, etcétera, etcétera, es bajando aún más la vara, vamos a decir, de esa pregunta, ¿no? O sea,
pasamos de la pregunta de a quién le comprarías un auto a la pregunta de a quién le dejarías tus hijos. Y ahí, entre Massa y Milei, tal vez a Milei le comprarías un auto usado, pero no le dejarías tus hijos, ¿no? Es decir, apareció una cosa como más. Entonces, otro lugar común de estos días fue el miedo le ganó al cambio, ¿no? Entonces apareció un cierto temor y a la vez y acá sí se combinan factores, si querés, una mayor presencia territorial del peronismo, una recuperación de votos en la provincia de Buenos Aires y en el norte del país, es decir, apareció más el aparato, los intendentes, los gobernadores, es decir, hubo un ajuste, digamos, interno en pos de una recuperación, y todo eso le da a Massa la recuperación de un cierto piso del peronismo. No estamos hablando, es decir, Massa estira los votos hasta una cifra más o menos razonable, que es la que tiene el peronismo. Digamos, o sea, no logra, por supuesto, de atrás también empuja a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero digamos, le permite un número nacional un poco más prolijo, como para darle más pelea, más competitividad y tener, ahora tiene una suerte de ventaja narrativa para el balotaje. Esa carrera que hace Massa, ¿no? De menor a mayor, que es un poco, creo, lo que vos venís describiendo Sí. con claridad. También no lo pone de cara ahora al balotaje en ese lugar de ser un atractivo para una sociedad argentina que mira con buenos ojos los caudillos, el mando, el liderazgo, que se sentía tal vez un poco huérfana y eso tal vez le permite encarar este tercer tramo de la campaña con otra expectativa frente a un potencial electorado que se acerca a él, por más que no quiera el peronismo. Bueno, uno de los factores de crisis del gobierno del ya extinto Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, es que hubo una presidencia sin liderazgo. O sea, vos podés decir, un presidente puede ser republicano, puede ser hasta antipopulista, obviamente, en su discurso, puede ser una versión, digamos, que enfrenta culturalmente la idea del caudillo, pero no puede no ser líder. Aún con ese repertorio tenés que ser líder. Vos decís, Alfonsín fue un líder, Menem fue un líder, Duhalde fue un líder, incluso sin votos. El caso de Duhalde quería ser tanto líder que hasta se olvidó los votos, digamos, no los juntó, porque sus características realmente no era un carisma popular, pero era un hombre muy importante. Fue una presidencia muy corta, pero importantísima para la Argentina. Kirchner fue un líder, Cristina fue líder, Macri fue líder. O sea, no hay presidencia sin liderazgo. Eso, digamos, adscribas a la idea que adscribas, izquierda, derecha, más populista, en el enunciado, menos, lo que vos quieras. Pero hay que tener un liderazgo. Entonces, el, la, la, el fracaso de la presidencia, o digamos, el resultado de la presidencia del Frente de Todos, tienen en el medio, en el centro, para mí, ese problema. O sea, después, ¿qué quiso hacer Alberto? Quiso ser, voy a usar palabras de mi amigo Pablo Towson, un manager de la unidad, quiso hacer la suya, pero no construir un liderazgo. Le dijo a Cristina, yo no voy a ser líder, yo no voy a ser el que simbólicamente, ¿no? Pero sobre todo después de los copitos, hay que cuidar las metáforas, pero digamos, el que sepulte tu proyección política o tu liderazgo, pero a cambio no me rompa las pelotas, ¿no? Digamos, más o menos quiso hacer una cuenta imposible, ¿no? Y todo eso fracasó y a la vez Cristina digamos, le estaba pidiendo que se subordine a ella y a la vez le estaba pidiendo que lidere, ¿no? Es decir, hubo ahí una suerte de vacío agónico, extraño, inesperado para el peronismo, que se les armó un matete. Nadie renunció, ¿no? O sea, los cristinistas, yo siempre digo, eran opositores con goce de sueldo. O sea, sus cargos en el sector público estaban bien afianzados, sus negocios estaban todos asegurados. O sea, tenían toda la parte opaca de la política la tenían firme, ¿no? Firme junto al pueblo. Ahora, la parte, digamos, de la proyección estaba realmente rota. Y el gobierno se rompió por dentro. Lo rompieron los que le reclamaban a los gritos un liderazgo a Alberto, pero mientras se lo reclamaban a los gritos le quitaban el poder. Porque también ahí está ese problema, ¿no? Es decir, Alberto no tenía la chispa, era como un calefón que venía sin llama, o sea, no tenía esa chispa central. Sí, y da la sensación, Martín, que todo por el contrario fue Massa. Massa viendo esa falta de liderazgo y viendo esas peleas internas, se quedó quieto esperando que eso se caiga solo. Y cuando pudo dar el zarpazo, saltó hacia adelante y dijo: Yo soy líder, yo quiero. Sí, sí, yo me quedé un poco atrás digamos, en la respuesta, porque yendo a Massa, estrictamente como vos planteás, Massa no le sale otra cosa.
Massa no le sale otra cosa. Massa, es decir, por ejemplo, en un momento se dio la disputa este año, ya olvidada, entre Scioli y Massa. Scioli sería una versión, para mí, es una suerte de líder descuidista. Él espera quedarse con el poder sin que se den cuenta, ¿no? Es decir, como que lo acomoda la historia, lo acomodan los referentes, Cristina lo corona, Alberto lo corona, el otro lo corona, los gobernadores lo coronan, le piden un lugar, él siempre está parado a la hora indicada en el lugar indicado. Massa va por él, Massa va él, se para él, se ofrece él construye la demanda porque opera, es un gran operador político, como pasó la noche esa, donde durante 10 minutos el candidato era Aguado, construye su demanda, pero es un líder de oferta. Él se vive ofertando, él está diciendo acá estoy yo y yo estoy. Entonces, paradójicamente, el kirchnerismo cierra filas con eso, porque además el desgaste también, también significa para el kirchnerismo que no tiene capacidad de poner un candidato propio. Por empezar, no pudo ser Cristina, no pudo ser. Van a venir algunos a decir, sí, ella podía, pero no quiso, no, todo lo que quiera. Acá el que puede, o el que mide las encuestas, va, ¿viste? No hay tanta, ¿no? Digamos, no hay tanto debate teórico. Y, y evidentemente el desgaste fue para todos. O sea, la fórmula presidencial se va desgastada de este gobierno, ¿no? Cristina seguirá siendo una líder de su sector, de un sector mayoritario hoy en el peronismo, como se suele decir, y está atrapada un poco en ese juego manta corta, ¿ves? Que sin ella no se puede, solo con ella no alcanza, aquel viejo silogismo con el que se construyó el frente de todos. Pero el punto es el siguiente, el tabú de estos años, digamos, y donde el kirchnerismo ponía el ojo para que no ocurra, era que el otro día leía también un texto de mi amigo Towson y Zapata, y Federico Zapata, que era el nacimiento de un nuevo ismo en el peronismo. Bueno, Massa no sabría otra cosa que construir su liderazgo. No sabría, porque es como un político de naturaleza así. También se dice estos días es el más parecido a Néstor. Néstor sabía que era el más parecido a él. O sea, es un tipo que va. Ahora, bueno, le tiene que salir, ¿no? Tiene que ganar las elecciones y tiene que tener un contexto donde pueda desarrollar una presidencia más o menos razonable, como para, digo, en este caso, Menem y Kirchner, los dos grandes dirigentes peronistas de la democracia, tenían un mundo más claro, ¿no? Es decir, el de Menem finalmente se revela como el mundo del consenso de Washington y el de Kirchner como el mundo del boom de los commodities, ¿no? A Massa se le aparece un mundo más complicado, ¿no? Pero bueno, él tendrá que armar su versión. El peronismo siempre es una versión del peronismo. O sea, con Menem, con Dualde, con Kirchner o con Cristina, ¿no? Siempre es una versión del peronismo. Massa va a tener que elaborar su versión del peronismo. Se ve como una Cristina cómoda en ese nuevo rol que tiene ahora, en donde, como vos marcás, no pierde su liderazgo, pero está como más en la sombra, en donde vengan y consultenme, que creo que es el lugar que terminó de entender producto de lo que fue la presidencia de Alberto y todos esos quilombos internos que tuvieron. Y no pasa lo mismo con Macri, ¿no? Milei, no sé si tiene esa misma pasta que tiene Massa para ser líder. Y da la sensación de que el que fue en el rescate es Macri que sí tiene esa potestad. ¿Lo ves algo así? ¿Pensás que va por otro lado? Yo creo que el plan de Macri era esto que está ocurriendo, pero al revés. O sea, era gana Bullrich y Milei, que era el tercero en discordia, digamos, el tercero de esta elección de tercios, con cama afuera, entra y juega un papel acá. Los halcones le ganan a las palomas, Bullrich le gana a la reta, Bullrich entra al balotaje, Bullrich bebe de la fuente de votos de Milei. Ese era el esquema. Ujú. Y ese esquema no salió, entonces tuvo que ser al revés. El que entró fue Milei al balotaje y hay que poner a Patricia adentro de ese esquema. Pero no creo que Macri no tenga, es un político muy astuto, es muy racional, y creo que Milei, diríamos, tal vez todavía no está recibido de líder, es probable, pero sí es un hombre, digamos, disruptivo, ¿no? Es un hombre, estamos todos preguntando, ¿no? Por su psiquis, ¿no? Digamos, la política se Nelson castrizó, ¿no? Estamos todos mirando ¿no? Los síndromes psicológicos que puede tener el poder o la política en ciertas personas. ¿No? Cuando vimos los debates, ¿viste? Era como brote psicótico 0, Milei 1, ¿viste? ¿No? Le ganó 2-0 al brote psicótico. Todo el mundo estaba pensando que se iba a volver loco. Claro, yo justamente te preguntaba lo del liderazgo por eso, ¿no? Porque se lo veía una persona que parecía que estaba muy bien plantada hasta pasada la paso y que
ante perder en la general se cayó como una casa de naipes, digamos. Fueron pocos días y ahí también es la parte de la dosis del entrenamiento político. Es decir, qué sé yo, ¿viste? Vos decís, hay un pequeño. Lula debe ser el hombre de América Latina más importante del siglo XXI y es un pedazo de líder y era un campeón de derrotas, ¿no? O sea, era un tipo que sabía perder, ¿no? Y en política, es verdad que en Argentina la política es un tanto exitista. Bueno, para el caso Massa también. Massa fue a 2 presidenciales y perdió, y después estuvo en la elección, también perdió en el año 17, ni siquiera pudo armar una alianza con el sector de Randazzo, qué sé yo. O sea, Massa estaba, y bueno, qué sé yo, eso es parte del entrenamiento político, ¿no? Si lo que pasa es que parecía, eh, Milei era como, viste, como en Star Wars, que tenías una sola forma para entrar a la estrella, para derrumbar la estrella de la muerte, viste, es decir, era una especie de disparo milimétrico que entraba por un solo lugar y en un solo momento y que era el único que podía, bueno, Milei apostaba a eso, una suerte de triunfo, ¿no? Aunque también alrededor de él, yo creo que lo que no vieron venir era que Massa sacaba tantos puntos, es decir, yo creo que estaban psicológicamente, vamos a decir así, preparados y políticamente preparados para ir a un balotaje. Lo que no creyeron es que iban a ir corriéndolo un poco más de atrás de lo que pensaban, o en todo caso ellos pensaban que lo corrían de adelante, es decir, que llegaban con ellos un puntaje arriba y más atrás. Bueno, ahora ocurrió lo contrario. La incorporación de Macri y de su grupo, bueno, eso tiene el pro y contra. Para Milei, supongo, así como abuelo de pájaro, desangela un poquito su liderazgo, le quita esa dosis de espontaneidad y locura, que probablemente era atractiva, y le da también un poco más de profesionalismo, ¿no? Yo diría, esta semana, con el faltante de nafta y algunas cosas, un poco el exitismo peronista también se disipó un poco, ¿no? Y para terminar, justo esta parte de las alianzas y lo que fue la elección general, el 23% de Burrich, ¿cómo lo internalizaste? Teniendo en cuenta, digamos, que en la primera vuelta de 2019 habían obtenido un 40% como un piso importante, parecía que Juntos por el Cambio, como esa alianza, tenía ese núcleo de votantes ya bastante asegurado y sin embargo, No, oposición dividida, ¿no? O sea, yo creo eh, que Juntos por el Cambio tuvo lo que para Durán Barba hubiera sido el problema original, que es, creía tener, la sensación que había todos, es que tuvo una elección ganada demasiado de antemano. O sea, la elección de 2015, para el macrismo, para aquel macrismo originario, digamos, tenía la apuesta, que a ellos los envalentonaba más de correrla de atrás. Eso les implicaba, para mí, una sensación de ser más débiles, eh, ser menos poderosos, ser visto como una contracultura, como algo que viene a romper el status quo peronista, ¿no? Es decir, una serie de cosas que a ellos les servía para mostrar como, diríamos, en un sentido, para mostrar como débil al fuerte. Me acuerdo un gran libro que va a quedar como un libro histórico, ¿no? El de Hernán Iglesias Sila, que es un diario de campaña, ¿no? Que se llama Cambiamos, creo que se llamaba, algo así, donde al final él recorre durante ese repaso, digamos, de diario, una serie de subestimaciones políticas de las que eran objeto los macristas, ¿no? Que venían desde el lado radical muchas veces, como si fueran los grandes profesionales de la partida de la política, y de los peronistas, que eran como los grandes profesionales del territorio, ¿no? Como los macristas, para ir a un lugar en el conurbano se ponen el GPS, no saben llegar solo, no tienen referente, van con camisa celeste, se les ensucia, cantan tan biónica, es como una especie de casamiento, ¿no? Con cheto, digamos, todas esas cosas que era muy común de escribirlas, decirlas, comentarlas, y que nacían de la política y nacían del periodismo profesional, ¿no? Ellos decían, bueno, contra el círculo rojo, contra aquellos los empresarios que decían, más vale malo conocido y estable que bueno por conocer, etcétera, etcétera. Y ellos, me acuerdo que en ese libro, muy cínico a su modo, decía, ganamos los boludos, ¿no? Como diciendo, era una ironía, porque nadie, justamente no se autopercibían boludos, pero jugaban con eso que se les proyectaba. Y bueno, y esta elección es totalmente distinta, ¿no? O sea, el peronismo bailando en una situación muy complicada,
y ellos con el número puesto. Se enjuagaron demasiado en la interna, que no, que palomas, que halcones, que no sé qué, y perdieron mucha frescura y no prepararon a la candidata, o la candidata no se preparó, la candidata... Prepararse en política, obviamente, que es difícil, porque a veces un candidato, digo, el caso de Patricia Bullrich, yo tengo la sensación de que hay momentos que estaba completamente desubicada, es decir, no sabía ni siquiera qué esperaban de ella, ¿no? Y no podía ser ella misma, que en política parece lo más fácil, no es lo más fácil. Es más fácil comprar un buzón y tratar de actuar un papel que realmente armarte y decir, bueno, soy yo mismo. Frente a dos personajes muy, digamos, Massa, un gran profesional, como se dice siempre, y Milei, un gran auténtico, ¿no? Digamos, un tipo muy auténtico, que todo lo que hace, o sea, decía lo que pensaba y crecía, aunque lo que dijera fue una barbaridad. O por lo menos no digo, la venta de órganos, o sea, hacía un matete bárbaro con temas que voy a decir, no, flaco, esto no lo puede decir, y sin embargo los costos eran menores, ¿no? Pero bueno, esa yo creo que fue la situación. Milei consolida un 30%, ¿no? Entre la PASO y la general, crece 500.000 votos, pero cuando vos ves los números generales se sostiene en un 30%. ¿Vos ves eso como una foto de este tiempo histórico o representa la emergencia de un nuevo sujeto social, ¿no? Una suerte de Frankenstein parido del monotributo, la economía de plataformas y la pandemia, ¿no? Como para ponerlo así, que vino a quedarse. Claro, viste, hay la frase esa histórica frase de un político chino demasiado pronto para opinar. Yo lo pienso distinto en esto, o lo encaro de este modo. Yo creo que Milei no tiene razón, pero los que lo votan sí. O sea, cuando vos tenés 10, 12 años de una economía que no crece, de problemas que se acumulan, se agudizan, de una política que se mira al ombligo, que se encierra, un peronismo que desata sus internas con un nivel de irresponsabilidad extremo, ¿no? Donde cualquiera dice cualquier cosa, pero sobre todo, digamos, el caldo social de gente que se siente ninguneada por la política, de jóvenes que solo conocieron prácticamente el kirchnerismo y un poquito el macrismo, que no tienen moneda en la que ahorrar, que no tienen crédito para comprarse una casa, clases medias que están como, digamos, la solución de la crisis del 2001 en la Argentina, que encarnó el kirchnerismo y también en otra medida el macrismo, podría decir al final, ¿no? Como ese dicho de la película, ¿viste? Querida, encogí la sociedad, ¿no? O sea, hizo una sociedad seguramente con derechos, con un montón de intensidades, digamos, absorbidas, y de las que la sociedad también es fuente, pero también con un montón de cuestiones económicas que se fueron trabando y trabando y trabando, ¿no? Es una economía llena de parches, llena de agujeros, llena de problemas, llena de... Entonces, y encima corrupción, ¿no? Porque también, ¿no? La cuestión más subestimada de este país, ¿no? Que tiene la política, ¿no? Subestimar la corrupción. Entonces, en algún momento iba a crecer algo así. Iba a haber algo que se desbordaba. ¿Vos pensás Que que es más un emergente para canalizar esa bronca o toda esa frustración, mejor dicho, de esos 40 años de democracia que no te resolvieron los problemas, que la construcción de un nuevo sujeto social? Yo antes me animaba más a meterme en esa sopa, que qué sé yo, que sujeto, que hegemón, ¿viste? Todo eso. Yo ahora tengo, digamos, una especie de prudencia, ¿no? Porque también la Argentina es un país donde nace mucho lo nuevo y muere poco lo viejo, ¿viste? O sea, es como... Entonces las combinaciones son difíciles. Yo por ahora lo que sí me atrevo a pensar es que había algo así como el régimen de la grieta, por decirlo mal y pronto, de los últimos 10, 12 años, donde la política te enseñaba cómo vivir la crisis, a quién putear, a quién odiar, pero no solucionaba ningún problema, que ese esquema que implicaba hasta una mentalidad, ¿no? El tipo políticos que solo iban a los canales, ¿viste? Porque el canal kirchnerista C5N, el canal macrista La Nación Más, bueno, algunos canales que depende del programa, digamos, juegan por un lado para el otro a veces, o depende de la época, ¿no? Esos que van solo a tribunear, le hablan a su espacio, bueno, toda esa dinámica muy clásica del siglo XXI también, digamos, algorítmica, por decir así, me parece que es lo que chocó. Es lo que chocó, qué sé yo. Digamos, la Argentina necesita otra cosa, ¿no? Y entonces, una especie de populismo de Torre de Marfil enamorado del conflicto y no sabe ni de qué conflicto, ni para qué, cualquier cosa le viene bien, cualquier expropiación es buena, cualquier discusión es buena, qué sé yo, y un acuerdismo solemne que nunca decía sobre qué acordar, ¿no? Eso era como, aparecía el tono, ¿no? El tono Kovadlov, diciendo, en la Argentina hacen falta 5 grandes acuerdos, y bueno, ¿cuáles son? No lo decían nunca. Bueno,
Yo creo que hay que ir hacia una zona, sí, de pacto, de acuerdo, una política que se preste a solucionar cosas, incluso a pagar costos, ¿no? Es decir, para mí una de las cobardías más grandes que hubo en la política argentina fue cuando Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque por el acuerdo con el fondo, ¿viste? Como decir, yo me achico, yo me reduzco, yo me voy para atrás porque no quiero pagar costos por izquierda. Pagalo, viejo, pagalo, porque además, cuando dejas de pagar costos por izquierda, es una política espejito a espejito que deja de transformar también la realidad. Y aparte va contra una lógica propia de la política, me da la sensación, que es los lugares de poder son por lo que uno pelea y lucha. Dejar la jefatura de un bloque es casi contraintuitivo. Bueno, sino también, digamos, sino hacerlo en serio también, ¿no? Digamos, qué sé yo, en la Argentina el resultado es malo, pero existió un grupo de los 8, se fueron, eran los peronistas porteños, Varela, Varelita, todo lo que quieras, pero bueno, 10 años después conformaron, Chacho Álvarez fue el arquitecto de una fuerza política que llegó al poder, después hicieron desastre, pero porque además de la Rúa, con de la Rúa, ¿qué quieres hacer? Pero me parece que, digamos, también hay que bancarse el llano y bancarse construir poder. En este caso es difícil, porque realmente Álvarez estaba ya en el llano, era un diputado más, en un esquema muy marginal frente a un Menem que se comía la cancha, ¿no? Pero también el Menem del 90, 91, digamos, era un tipo que se comía la cancha. Esto no replica igual, digamos, no se puede pensar exactamente en los mismos términos, pero sí en la parte de cierta audacia, ¿no? Es decir, acá me ves como una jugada perfecta para nunca pagar costos. El político que no quiere pagar costos no se puede dedicar a la política. ¿Qué pasó con la política y la sociedad estos años? Yo creo que hubo grandes momentos de representación política, momentos de disputa política que son inherentes, ¿no? Que no es que descubrimos que o sea, la política existe porque existe la diferencia, porque existe la lucha de intereses, porque existen los modelos en disputas, y si no, digamos, si todos fuésemos soldados vocacionales del bien común, no habría política. Entonces, digamos, la política nace, en la Argentina nace, o sea, renace, si se quiere, la política de partido, siempre hubo política, ¿no? Pero digamos, la política de partido que nace en el 83, la democracia nace con desaparecidos, nace con deuda externa, nace con un Estado muy deteriorado, con un Estado mirado de reojo por la sociedad. O sea, la democracia un poco nace contra el Estado. No digo que hubiese un proyecto neoliberal de fondo, pero sí existía una especie de desconfianza, ¿no? Es decir, nace contra la picana eléctrica, contra Entel, no, sí, nace contra muchos problemas, más allá de que muchas veces revalorizamos lo público y lo estatal y legítimamente, ¿no? Porque la Argentina tiene una gran tradición de lo público y lo estatal, pero bueno. Entonces, nacimos con muchos problemas y sin una economía. O sea, nosotros nacimos a la democracia sin una economía. Y jugamos, o sea, como no hay oro, jugamos al bronce. Al oro hubo porque digo, nos gobernaron siempre un poquito Alibaba y los 40 ladrones. Pero, y en todos los gobiernos, o sea, mucho rocho, ¿no? Eso también es un temón. Pero de fondo también el gran tema era que, bueno, como no hay guita, como no hay economía, nos dimos en algunas cosas una transición de lujo, que el juicio a la Junta, que no, que la ley. O sea, en materia de derechos, de avance, de conquista, de esto, lo otro, hemos sido un país muy, muy lujoso, ¿no? Pero sin economía. Y yo creo que ahora, a los 40 años, aparece esta gran pregunta, ¿no? Digamos, ¿cómo carajo hacemos una economía? Ahora se desdibujó un poco la campaña y ahora pareciera que estamos todos viendo la República perdida, ¿no? Digamos, entre los que nos la quieren hacer perder y los que queremos defenderla. Pero de fondo hay digamos, hay una Argentina con 40% de pobre, con 150 de inflación, sin una moneda. Vos podés decir, yo estoy absolutamente en contra de la dolarización, digamos, pero la dolarización pone el dedo en la llaga y es que no tenemos el peso. Entonces, digo, qué sé yo, en este contexto de 40 años de democracia estamos discutiendo el piso de la democracia, no el techo. Estamos discutiendo los acuerdos básicos. Frente a gente que vos decís, bueno, vas a recorrer lugares de donde se vive en la miseria y decís, bueno, no están viendo 1985 leyendo el prólogo de Sábato, ¿no? Están viendo por qué la democracia no le da agua potable también, ¿no? Entonces, esa es la situación. Sí, y da la sensación de que el que mejor interpretó eso por todo lo que vos venís describiendo es Milei, ¿no? Que agarra, digamos, como enemigo principal al alfonsinismo, y esto lo tomo de algo que vos también habías escrito, digamos, no es gorila, ¿no? No es antiperonista. ¿Pensás que es por todo esto que vos describís que se la agarra tanto con el alfonsinismo, que ve en ese lugar, digamos, esa decadencia de los 40 años, por más que sea el padre de la democracia? Es curioso lo que ocurrió. Yo creo que en parte porque Milei empezó siendo popular y sigue
disputando votos en lugares donde disputa votos el peronismo. Milei para mí es algo así como el Partido de los Trabajadores golondrina de la economía de servicio. O sea, es una interpelación que va al hueso, va al bolsillo, va al laburante de a pie, y de clase media y de clase media baja, ¿no? Entonces, Milei, yo hago este razonamiento muy simplote. Milei creyó que el peronismo quedaba vacante de liderazgo, que el peronismo en su historia tiene dos giros, un giro moderado que lo hace Perón mismo en un plan de estabilización del 52, que es un plan, digamos, es una excepción dentro del, digamos, de aquel gobierno de la Revolución Justicialista, y después tiene con Menem el giro más hacia la ortodoxia económica. Entonces, Milei dice, bueno, yo puedo hacer que el peronismo encarne ese giro, y se contactó, habló mucho con sindicalistas, me consta, con tipos grandes de la CGT, con los sindicalistas más importantes e inteligentes que tiene el sindicalismo argentino, ¿no? Que es una gran pieza nacional, ¿no? O sea, tenemos una gran aristocracia obrera y un gran movimiento obrero organizado, ¿no? Que es una excepción en el mundo, casi. Y, y entonces los radicales les resultaban como la corporación política más pura en sí misma, ¿no? O sea, como si Milei dijera, bueno, los peronistas mal que mal tienen más intendencia, tienen sindicatos, tienen movimientos sociales, tienen esto y lo, aunque él después hablara en contra de los intermediarios, bueno, no importa. Pero en algún sentido para él el peronismo es lo social. Y él decía, y para él el radicalismo es lo político. Y yo creo que ahí estuvo el error también, porque en parte el radicalismo también es lo social, en un sentido más tradicional y en un sentido, qué sé yo, es decir, la democracia sobre la que él le cuesta pronunciarse, como si en ese no pronunciarse, estos días apareció mucho, ¿no? Que le hace la pregunta a la periodista Geuna, que yo, y él se queda medio, ahí se traspapela su respuesta, ¿no? Como si no pudiera decir o despertar el fantasma de que en el fondo propone un cambio de régimen, ¿no? Que es el gran tema, ¿no? Pero la democracia nace en 83 con los radicales y de ahí sí logran una serie de acuerdos, ¿no? Es decir, yo creo que es interesante el nacimiento, volver al 83. No es que te hace más radical o más alfonsinista, pero ¿y por qué ganan? Ganan porque la estructura cambió, ganan porque el voto, hay una mezcla de voto obrero y de voto ciudadano, aún en el seno de una familia obrera, porque hay miedo, ganan porque, digamos, lo que empieza a ocurrir a partir del 76 es una mayor segmentación de la sociedad. Entonces el peronismo tiene que laburar más para ganar las elecciones. Antes las ganaba como en una especie de piloto automático por tener la mitad más una automática. Y ahora tiene que laburar más, ¿no? Es decir, en el fondo Menem es un gran acuerdo con la clase media. El gobierno de Menem, que fue popular y que tenía raíces populares en su voto que son clásicas en el peronismo, te diría, muchas de las cuales de las mismas bases que votaban después al kirchnerismo. Pero el gobierno de Menem es también un gran acuerdo con la clase media, ¿no? Un acuerdo de consumo, de estabilidad monetaria. Sí, yo siempre recuerdo a la gente que fue al velatorio de Menem en el Congreso y una de las cosas que más salía era, yo me pude comprar la casa con Menem, que es algo muy diferente, ¿no? Claro, Menem es como el closet democrático. Y Menem no lo dice todo el mundo. Menem no es una plaza pública, es una cuenta personal, ¿no? Es mesa de luz, cajoncito abajo del colchón, ¿no? Así, Menem está ahí. Por supuesto, una gran caudal de víctimas sociales dejó y hace que también exista sobre su reivindicación una prudencia, te diría, sana. Porque si era un juego de ganadores y perdedores, bueno, digo, los perdedores eran gente que eran expulsadas del mercado de trabajo, echadas de empresas del Estado, que muchas de las cuales no tendrían que haber sido cerradas o haber sido vendidas. Qué sé yo, ¿viste? O sea, Menem está bien, ¿no? Digamos, la gente tiene que ser pudorosa, pero también es esa cuenta, ¿no? Esa cuenta de yo con Menem. Yo con Menem tal cosa, yo con Menem, ¿no? Está metiéndome un poco en el eje final de la charla y agradeciéndote desde ya esto, Martín. ¿Cómo ves lo que queda de acá a la campaña para el balotaje? ¿Pensás que esta cierta especie de tomarle por asalto la campaña de Macri a Milei va a generar que un cierto votante que por ahí se iba al blanco o que dudaba le dé su apoyo, pese a que por ahí no lo convenza? ¿Crees que Massa va a lograr recuperar ese moyanismo social? Me acuerdo de ese concepto que alguna vez vos trajiste a la discusión de, creo que era de Pablo Semán. Sí, Em, exacto. ¿Crees que
que eso se pueda dar. ¿Cómo estás viendo lo que quede de la campaña? Porque encima es todo futurología, porque no sabemos si mañana te tenés otro quilombo como el de la nafta, ¿no? Y eso te cambia todo. Pero digo, en tratando de hacer una visión algo normal de lo que queda, ¿cómo ves que se va a ir acomodando la campaña en esta recta? Yo creo que es probable que en términos de sumas y restas haya menos Milei outsider, contracultural, y probablemente del lado de Milei más una campaña sobre los temas, sobre las cuestiones, ¿no? Como apareció en esta semana el tema de la nafta, ¿no? Más allá de todo lo puntual, ¿no? Que tiene el tema, pero me parece que modela por dónde puede ir esta recta final, ¿no? Sobre los temas, sobre el desorden económico, sobre los desajustes de una economía en crisis que lleva demasiado tiempo en crisis. Y yo creo que eso va a ser, y probablemente, una de las cosas sobre las que se recueste Massa, como vimos estos días, sea, digamos, habiendo recuperado gran parte del voto popular, sea un voto republicano, ¿no? Un voto acerca digamos, uno discute el presente y el otro discute el futuro, ¿no? Es decir, ¿con qué se nos va a venir Milei, dirán del lado de Massa, y apostar a una sensibilidad radical que es más extendida, ¿no? Porque si uno dice, si solo dependen de aquellos que votan a la lista 3, pasa la de Leopoldo Moró, va con la lista 3 y saca 2 puntos, ¿no? Como le pasó en el 2003. Ahora, si es una parte de una capa de la que está constituida la ciudadanía argentina, uno diría, sí, hay, ¿no? Es decir, hay una sensibilidad que tiene que ver con cuestiones más profundas, ¿no? Sobre las que está construida la Argentina. Y creo que Massa, de algún modo, es un político que ha hecho un giro complejo en su carrera política, en su corta carrera, vamos a decirlo así rápido. Massa fue un emergente en 2013, después de haber recorrido los años más críticos, ¿no? Es decir, era como el primer disidente exitoso al kirchnerismo, el que se le paró de manos a Cristina y al cristinismo tan fortalecido con el 54%, y representante de un sector de la sociedad que quedaba fuera del horizonte simbólico de ese kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo es una gran alianza entre progresistas y pobres, vamos a decirlo así, ¿no? Y Massa era quien representaba sectores de las clases medias, medias bajas, trabajadores industriales, bajo convenio, aristocracia obrera, que sufría la inseguridad, que sufría los paros de Baradel, que tenía como gran elemento reivindicativo la quita del mínimo no imponible que la llevó a cabo ahora, ¿no? Es decir, tenía un sector social. O sea, Massa cuando emerge en el 2013 era un pedazo de la sociedad. En ese sentido era parecido a Milei. O sea, era un político con sociedad atrás. En política existía si armás un pueblo, vamos a decirlo bíblicamente. Massa armó un pueblo en 2013. Había un pueblo masista. Y de hecho, cada vez que le toqueteaban las alianzas políticas, el tipo organizaba que iba a hacer caravanas al conurbano. Parecía un hombre subido a un techo diciendo yo los voy a cuidar. Y en 2015, a partir de ahí, que incluso preservó cuando la polarización se hizo tan nítida y entre Macri y Scioli, incluso él preservó ese 20% porque se fue a buscar los votos a Córdoba. O sea, fue un hombre muy astuto en entrever que en Córdoba se cocinaba una sociedad popular, compleja, con contrastes, pero opulenta, no kirchnerista, ¿no? Un poco porque los cordobeses son así, recomiendo el libro Los muchachos cordobeses de Federico Zapata, una gran arqueología del peronismo cordobés, y otro poco también por las cagadas que se mandó el kirchnerismo. O sea, vos no le podés negar fuerzas federales a una provincia que tiene una rebelión policial. O sea, no se hace. O sea, si haces eso, no hablas más de pacto democrático. Te vas a tu casa, ¿no? Sí, eso tiene que ser también como, ya que los nunca más que tiene la democracia, bueno, eso no se hace nunca más, ¿no? Y Córdoba se pagó ese precio tanto tiempo. Entonces vos decís, Massa era un pueblo, y después se convirtió en un político profesional, en ese ventajita, ¿no? En el tipo que era el preferido de la política, el preferido del círculo rojo, el político que entendía todo, que conocía los resortes, conocía todo, y perdió sociedad. El desafío de Massa ahora es volver a reconstruir un pueblo masista. Ese es su desafío de fondo. ¿Tiene margen para hacerlo? Bueno, por lo pronto la corta campaña la hizo bien. Y eso no lo va a hacer igual en una campaña, lo va a hacer si llega a ser presidente y si tiene grandeza como la que tiene que tener cualquier presidente que se siente que encarna una misión, ¿no? Si toda presidencia es una misión histórica. Se lo digo reconociéndolo las que me gustan más, las que me gustan menos. Yo soy peronista, digamos, pero hay presidencias que me gustan más, presidentes que me gustan menos, pero en todas uno ve el aura de una misión histórica. Massa tiene que ser, que es lo que no se vio en este gobierno, ¿no? Al principio se vio, incluso en el momento de la pandemia se vio, pero luego se perdió, ¿no? Y entonces yo creo que Massa tiene que tener
recuperar ese aura social, ¿no? Y si él es capaz de hacer eso, tal vez tiene una buena presidencia. Me dejaste ahí una última pregunta picando que me llama mucho la atención, aparte de tener tu opinión, porque vos sos un tipo bastante crítico del ambacentrismo. Más allá de ser porteño, de vivir en Buenos Aires, tenés una mirada crítica de lo que se armó ahí. Entonces, en relación a que Schiaretti en algunos lugares hasta triplicó sus votos de la PASO a la general, ¿pensás que se puede llegar a armar algo que le dispute la centralidad al AMBA? Te lo respondo con varias puntas. La primera, que soy un orgulloso porteño, porque ¿viste? Ahora se puso de moda odiar a Buenos Aires. Yo soy un orgullosísimo. O sea, amo esta ciudad, soy taquero, me gusta Buenos Aires, me encanta Buenos Aires, no reniego mi porteñidad, como todo porteño, amo esta ciudad, qué sé yo, le adjudico todos los males y sí y no, pero igual la amo. No, creo que la autonomía porteña llegó para quedarse, nadie la va a poder romper, salvo que se reforme la Constitución y sería muy costoso. Creo que construyó una plataforma política complicada, no ha dado los mejores presidentes, creo que dio los dos peores para mí, empezando el peor desde la Rúa, y después Macri, ¿no? Es una plataforma política porque todo lo que ocurre en Buenos Aires, vos sabés, viste, corte en Corrientes y Callao, viste, te enterás si estás viviendo en La Quiaca, con lo cual toda figura porteña es nacional por añadidura, eso es problemático. Creo que el kirchnerismo que a mí me gustó, yo militaba mucho en la época de Néstor, venía de afuera, venía de lejos, era periférico. Los dos audaces de la política eran periféricos, Menem y Kirchner, un riojano y un santacruceño. Venían de lejos, de lejos. Aunque tenían un pie acá. Néstor en el progresismo, aunque no se dijera poco, y Menem en la farándula, en la popularidad y en el peronismo nacional, ¿no? Menem es una figura también nacional, fue aliado de muchos sectores del peronismo durante mucho tiempo, pero venían de afuera. Entonces, a mí la sensación que me da es que el resultado, mirándolo como proceso global, para no hacer un encarnizamiento crítico que también aburre, yo creo que el resultado es que esta versión del peronismo achicó la Argentina para agrandarse. ¿No? Quedó como el AMBA, el conurbano, la economía de no sé qué. Y tiene que haber una redimensión espacial necesaria, pero además digo, para oxigenar la Argentina, no para hacer traslados compulsivos de gente para mandarla a la frontera, sino, o un delirio así, pero para volver a pensar a la Argentina como una nación, como única, ¿no? Es decir, a mí me gusta la idea, la habíamos tomado de una discusión, ¿no? Digamos, la gran discusión de la Biblia de Jesús con los fariseos, ¿no? Que en un momento dice, ustedes quieren un hombre para el viernes, un viernes para los hombres. Bueno, hay un debate, ¿no? Y nosotros esa fórmula la adaptábamos con Towson en La Grieta Desnuda y decíamos, nosotros queremos un peronismo para la Argentina, una Argentina para el peronismo, ¿no? Entonces yo digo, la Argentina es más grande que todo. La Argentina, de hecho, el último Perón, que te confieso que es mi favorito, digamos, es el que dijo, o sea, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Es decir, que trascendió, ¿no? Ese dique, ¿no? Entonces yo estoy enamorado de mi país, y enamorado en el buen sentido, pero también, y lo digo como porteño, como polita, no lo digo, ¿no? Haciéndome, impostando, ¿no? Un gauchillaje, no sé qué, no, digo, para mí la Argentina es hermosa, es diversa, es compleja y todo eso. Entonces, tiene que venir algo que rompa estos esquemas binarios que ya no dan nada. Es decir, ¿cómo el peronismo no puede tener otra relación? O sea, en un mundo que faltan alimentos, ¿no? Todo lo que se repite siempre, que lo repiten algunos, ¿no? ¿Cómo el peronismo no puede tener otra visión del desarrollo, mirando el biodesarrollo, mirando la soja, mirando el campo? ¿Cómo lo puede tener? ¿No? Yo digo, que venga otra cosa. No la sé decir bien, pero es una intuición. Y la intuición es que es esto que tenemos. Se agrietó todo, se rompió todo. ¿Funciona? Sí, funciona como esquema de gobernabilidad. Bueno, por ahí funciona y por ahí sigue funcionando. Y por ahí Massa, que ponele que tiene la suerte de ganar, lo mantiene. Bueno, qué sé yo, está bien, pero acá no importa. Yo no soy politólogo. A mí no me interesa solo la gobernanza. Lo que me interesa es la felicidad del pueblo, digamos. Entonces digo, que haya un salto de creatividad y una mayor dosis de felicidad. No se hace todo esto sin sacrificio, sin dolor. O sea, ahí, digamos, la Argentina va a ser una discusión de un ajuste, puede haber con más dolor o menos dolor, pero bueno, va a haber que arreglar algunas cosas. Pero en definitiva, como perspectiva más general, me parece que es eso, ¿no? A mí me encantaría que haya un liderazgo que huela a otra cosa, como porteño te lo diría mal y pronto, sueño con un nuevo liderazgo que me resulte desconocido. Martín Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ezequiel, un abrazo inmenso.
Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.